W, ¿no? Entonces la que estamos buscando es W. Ya, entonces, suponiendo, ¿no?, que yo quisiera de repente, no sé, el W300, vamos a buscar el W300, acá hay W360, 147, ya está. Es uno de los perfiles que podríamos requerir. Y como ven, entonces aquí está la forma, aquí están indicadas las dimensiones, ¿no? El alto, el ancho, el espesor de cada lámina, ¿no?, el espesor de la parte superior, etcétera, ¿no? Ya, entonces ahí está indicado. Y en la parte inferior, como están observando, tenemos indicados, mira, aparte, claro que tenemos acá, ¿no?, 360, la dimensión, el alto, el ancho. No tenemos, ya incluso podríamos modificar, ¿no? Si utilizáramos un perfil, sí, podemos modificar acá las dimensiones, ¿no? Podemos modificar estas dimensiones. Cada uno, sí, podemos modificar estas dimensiones para hallar todo lo demás, ¿ya? Pero igual acá tenemos, ¿no?, unas designaciones no normalizadas. ¿Listo? Entonces, en la semana pasada, en un ejercicio que hicimos, de frente les di el dato, ¿no? No les dije, no lo calculamos, ¿no?, el momento de inercia. Sí, porque si se habrán dado cuenta es un poquito complicado, ¿no? Es un procedimiento largo para perfiles que no son conocidos, ¿no? Porque si fuera un perfil de repente, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un semicírculo, un triángulo, ¿no?, que son regiones conocidas, podemos aplicar una fórmula. Sí, pero para regiones como esta, podemos utilizar esta herramienta. Vamos a utilizar esta herramienta, ¿no?, porque igual yo les voy a dar el dato nomás de frente. Entonces, en este caso tenemos el momento de inercia en X, que es 463 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿no? El momento de inercia en Y, 167 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿ya? Entonces, nuevamente lo voy a copiar y se los voy a enviar, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo que vinimos hoy. Ya vamos a ver. Una parte se ha separado en dos o más piezas, se ha distorsionado permanentemente, ha arruinado de esta manera su geometría, se ha degradado su confiabilidad o se ha comprometido su función, por cualquier razón. Cuando un diseñador habla de falla, puede referirse a cualquiera de todas estas posibilidades. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver sobre todo es las fallas que ocurren de manera estructural, ¿no?, en la parte física. Nosotros es lo que nos vamos a encargar, ¿no? Entonces, quizá ustedes no vayan, a menos que se dediquen a instalar estructuras, ¿no?, quizá no vayan a ver mucho los conceptos que vamos a ver debido a una fatiga por corrosión, ¿no? Entonces aquí fue necesario emplear una cinta transparente adhesiva para sujetar las piezas. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Falla por impacto de la masa de impulsión de la cuchilla de una podadora de césped, ¿no? La cuchilla golpeó un tubo metálico de marcación de cotas de perfil. Aquí está. Bien, entonces son problemas, ¿no?, que podemos encontrar cuando no hacemos el cálculo correcto.
Como ven acá vemos rotura de ejes, rotura de estructuras. Eso es lo que se va a producir en caso de que nosotros no estemos, no hayamos encontrado la medida correcta, ¿no? El diámetro, las dimensiones correctas, ¿no? De la estructura. Otro ejemplo de falla, ¿no? Un perno de sujeción de una polea elevada en una máquina de levantamiento de pesas, ¿no? Un error de fabricación causó una separación que provocó que el perno soportara toda la carga y se rompió, ¿no? Entonces ahí el perno ha estado sometido a un esfuerzo de corte, ¿no? Y se ha roto, ¿no? Como ven. ¿Qué más? Aquí tenemos un aditamento de ensayo de cadena que falló en un ciclo. Para contrarrestar las quejas de desgaste excesivo, el fabricante decidió endurecer el material superficialmente. Entonces, en la foto de la izquierda, ¿no? Vitales que representan la fractura. Es un excelente ejemplo de fractura frágil iniciada por la concentración de esfuerzo. En segundo lugar, ¿no? Vemos acá la vista ampliada de una parte que muestra grietas inducidas por la concentración del esfuerzo en los agujeros del pasador de pasaporte. Entonces, muchachos, cuando vamos a seleccionar, no solamente hay que ver pues la estructura, ¿no? Entonces hay que ver también el material. Entonces después vamos a ver eso de seleccionar el material y que es sumamente importante. Es sumamente importante saber seleccionar el material porque algunos materiales no tienen algunas propiedades que nosotros podríamos requerir, ¿no? A veces nos venden equipos que son muy, muy duros, ¿no? Y la dureza acarrea fragilidad, ¿no? Acarrea fragilidad, entonces puede hacer que los componentes se rajen, ¿no? Que tengan fisuras. Eso es lo que va a ocurrir si es que los componentes son frágiles. Por el contrario, nosotros necesitamos que nuestros componentes estructurales sean de alguna manera un tanto elásticos, ¿no? Sí, un tanto elásticos para que se puedan deformar un poquito y regresen a su posición de inicio, ¿no? Entonces, eso ocurre. Hay metales que son dúctiles y hacen esto, ¿no? Sí, bueno, se debe encontrar un punto intermedio, ¿no? Porque también demasiado dúctil no es tan bueno tampoco. Muy bien, consideraciones de diseño. Vamos a ver, ¿no? Cómo es la determinación de la resistencia última del material, ¿ya? Entonces, un elemento importante que debe considerar un diseñador es cómo se comportará el material que ha seleccionado cuando está sometido a una carga. Para un material dado se determina realizando ensayos específicos sobre muestras preparadas del material, ¿no? Entonces, ahí abajo tenemos, ¿no? Algunas probetas, ¿no? No sé si ustedes vayan a hacer esto, pero también en el laboratorio en el laboratorio de materiales, ¿no? Que es en el M1, allí hay máquinas, ¿no? Para someter a los cuerpos a esfuerzos de tracción, ¿no? O sea, que las jalas de un extremo y de otro, claro que no tienen esa forma, las probetas son diferentes. Se jalan de un extremo a otro y se obtiene una gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica del acero es la más representativa porque es un material dúctil, ¿no? Y cuando se hace esta práctica, entonces ahí se identifica, ¿no? Que el acero en principio tiene una zona elástica, ¿no? O sea, se puede formar así como un resorte, como una liga, ¿no? Se puede estirar y después regresa a su posición, ¿no? Pero el estiramiento pues no es como un resorte, ¿no? O como una liga, ¿no? Como un material elástico. Depende mucho también
tamaño, la forma también del componente, ¿no? Y va a ser mínima, ¿no? Nosotros no lo vamos a poder observar, o sea, nosotros no vamos a poder observar ese cambio de manera rápida, ¿no? O sea, a la vista, ¿no? Nuestros sentidos no lo van a percibir, ¿no? Entonces, para detectar eso, podríamos tomar medidas, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? El ejemplo es una probeta de acero, puede prepararse y colocarse en una máquina de ensayo de laboratorio para someterlo a una fuerza concentrada axial de tensión conocida. Al aumentar la magnitud de la fuerza, se miden varios cambios en la probeta. Por ejemplo, los del cambio de la longitud, ¿no? Y el diámetro. Entonces, al estirarse, como ven, aumenta la longitud, ¿sí? Entonces, les había mencionado, ¿no? Que en un principio teníamos una zona plástica, ¿no? Donde el material que es dúctil se deforma sin problemas, y luego aparece una parte plástica, ¿no? Entonces, si nos excedemos, ¿no? de fuerza, todos los materiales pueden superar esta parte elástica, ¿sí? O sea, y pasan a la parte plástica. Entonces, elástico, ¿no? Viene de que tiene la forma, pues, de los elastómeros, ¿no? Que tú lo deformas y regresa a su posición, ¿no? A su forma normal. En cambio, cuando hablamos de plasticidad, ¿no? Justamente el plástico hace referencia al modelamiento, ¿no? Entonces, en el caso de las probetas, en la zona plástica se deforman, ¿sí? Se deforman, pero ya no regresan a su posición de partida, ¿no? Como podemos ver, ¿no? En las imágenes. Entonces, si podemos medir la longitud y el diámetro, porque en la puntita, como ven, no había un esfuerzo mm, la sección de la probeta, como ven, en la parte donde se ha producido la ruptura, se ha reducido, ¿no? Ya, entonces, finalmente alcanzará una fuerza máxima que puede aplicar hacia a la probeta, ¿no? La cual se romperá o comenzará a soportar menos carga. Entonces, ya pasando de esta zona plástica, entonces así, hay un punto en el cual ya no solamente se deforma, sino que se fractura. Entonces, esa es la fuerza máxima, ¿no? Con la que puede aplicarse a la probeta. Entonces, esto ya lo conocemos, ¿no? Esta fuerza máxima se llama carga última del material y se denota como PU. Debido a que la carga aplicada es centrada, puede dividirse la carga última por el área transversal original de la varilla para obtener el esfuerzo último del material usado. Este esfuerzo también es conocido como la resistencia última a la tensión del material. Entonces, esto es para recordar los esfuerzos normales, ¿no? Los esfuerzos comunes donde teníamos, ¿no? Que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Y ahí está. Listo. Entonces, en función de eso aparece este concepto, ¿no? De carga permisible y esfuerzo permisible, ¿no? Y por supuesto, el factor de seguridad, ¿no? Entonces, vamos a manejar el factor de seguridad, ¿no? Entonces, de todas maneras, todos los equipos tienen un factor de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para poder soportar algún inconveniente, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? El cargador frontal que ustedes vayan a hacerle mantenimiento, de repente lo van a operar, de repente en la palita más grande, de repente puede cargar, yo qué sé, ya pónganle 5 toneladas, ¿ya? Entonces, un excavador. Entonces, puede cargar 5 toneladas, digamos, en la palita y este, eso quiere decir que de repente yo estoy cargando y por ahí me pasé, ¿no? Ya no estoy cargando 5 sino 6.
Entonces, si lo manejamos en los números exactos, ya vamos a producir pues siempre roturas porque al conocer nosotros la carga máxima, ¿no? Entonces vamos a cometer ese error, ¿no? Sí, bueno, en realidad esa carga máxima también es la carga permisible, ¿no? Bueno, estábamos, y bueno, pero en realidad no, esos componentes están diseñados para soportar un poquito más, ¿no? De repente me dice que puedo cargar 5, pero ya, pues a veces no todos los superiores tienen pueden hacer ese cálculo, ¿no? A ver, estoy cargando 5 o 6 toneladas, se puede pasar. Entonces, es por ello que los componentes están diseñados con un factor de seguridad, ¿no? Que va de 1.5, 2, 3, y bueno, entonces quiere decir que en realidad la pala, ¿no? Que tenía que soportar, que bueno, me dijeron soporta 5 toneladas, puede soportar de repente 7, 8, a 10, ¿no? Pero por seguridad nosotros trabajamos máximo con la que se nos permite, ¿no? Que es de 200, no de, perdón, de 5 toneladas, ¿no? Que habíamos quedado. Bien, entonces continuamos, ¿no? Esta carga más pequeña se conoce como la carga permisible, ¿no? En ocasiones como la carga de trabajo o carga de diseño, ¿no? Es la que hemos mencionado. Así, una fracción de la capacidad última de la carga del elemento se utiliza cuando se aplica la carga permisible. El remanente de la capacidad portadora se utiliza cuando se aplica la carga permisible. Ay, perdón. El remanente de la capacidad portadora de carga del elemento se mantiene en reserva para asegurar un desempeño seguro. La razón de la carga última, la carga permisible, se emplea para definir el factor de seguridad. ¿Ok? Ya, entonces, eso vamos a encontrar en un poquito más, ¿no? No puede ser menor a, a menos, ¿no? Bueno, no puede ser menor a 1. Entonces, en los aviones tiende a esto porque, como les dije, ¿no? Si utilizamos materiales con mayor nivel de seguridad, entonces aumenta también el peso. Y el avión, como saben, necesita volar, ¿no? Tiene que estar ligero para poder volar. ¿No? A ver, vamos a ver acá un segundito. Entonces acá tenemos esfuerzo último. Entre esfuerzo permisible va a ser igual a Fs, factor de seguridad. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para seleccionar un factor de seguridad adecuado? ¿No? Entonces, esta selección del factor de seguridad que debe usarse en distintas aplicaciones es una de las tareas más importantes de los ingenieros, ¿no? Por una parte, si el factor de seguridad se elige demasiado pequeño, la posibilidad de falla se torna inaceptablemente grande. Por otra, si se elige demasiado grande, el resultado es un diseño caro o no funcional, ¿no? Entonces, porque igual, ¿no? También demasiado material también puede aumentar el peso, ¿no? de- el peso de nuestro diseño y quizá no funcione, ¿no? O sea, porque el peso también influye, ¿no? En nuestro trabajo. Ya, entonces, vamos a leer algunas consideraciones esto para este ejercicio. Y será pues lógicamente realizar un cálculo, ¿no? De las fuerzas a las que está sometido, ¿no? Entonces, vamos a trazar entonces el diagrama de cuerpo libre de esta ménsula. ¿Ok? Entonces veamos acá. Vamos a trazar acá el diagrama de cuerpo libre.
Listo. Entonces, en primer lugar, tengo una fuerza P, ¿no? Que jala para este lado. Muy bien. Entonces, en el punto C voy a tener una reacción en Y, ¿ya? Y voy a tener una reacción en X. Listo. Más allá tengo una fuerza de 50 kilonewton. Y más a la derecha, en el otro extremo, tengo otra fuerza de 15 kilonewton. Ya está. Ese es el diagrama. Entonces, vamos a hallar la sumatoria de fuerzas. A ver, primero hay que hallar la sumatoria de momentos. O sea, vamos a hallar la sumatoria de momentos en el punto C, que va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos. A ver, en C, por ejemplo, tenemos la carga P, que bueno, acá tenemos una distancia, ¿no? 0.6, a este lado 0.3 y 0.3. Vamos a hacer la fuerza el momento que produce P va a ser igual a P por la distancia que es 0.6. ¿Sí? Y como gira en sentido antihorario esta fuerza, le voy a dar el valor positivo. Siguiente. La fuerza de 50 más bien me hace girar el sistema en sentido antihorario, por lo tanto va a tener un signo negativo y lo vamos a ir multiplicando 50 por la distancia al punto C, que es 0.3. La fuerza de 15, la fuerza de 15 eh, apunta también y hace girar el elemento en sentido horario, ¿no? Por lo tanto también va a ser negativo y está a una distancia de 0.6. Todo eso va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a traer la calculadora. Esto está con la calculadora. A ver, ¿qué tenemos? Listo. Ya, resolvemos, ¿no? Colocamos esto en la calculadora. A ver, vamos a ver. Ya que en realidad es 50 por 0.3 más 5 por 0.6. No, 15, no, 15. Eso va a ser 24 entre 0.6. Y el resultado de la fuerza P es igual a 40. 40 kilonewtons. ¿Listo? Entonces ya con eso podemos aplicar sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0. Entonces vamos a plantearlo con color rojo. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, ¿no? Entonces de ahí que en X solamente tenemos la fuerza P. Entonces Cx, ¿no? Que es la reacción en X, va a ser igual a P, ¿no? Por lo tanto, Cx es igual a 40 kilonewton. Por otro lado, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, y nos queda así, ¿no? Sumamos, a ver, tenemos Cy, ¿no? Positivo va a ser igual a 50 más 15, ¿ya? 65 kilonewton. Si queremos hallar la resultante, no sé si lo vayamos a repetir, sí, ahí está, vamos a hallar la reacción en C, va a ser igual
raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, reemplazando, ¿no? Si c es igual a la raíz cuadrada de 40 kilonewton al cuadrado más 65 al cuadrado, obtenemos como resultado, a ver, vamos a poner 76.32 kilonewton. Ya está, entonces tenemos ahí todas las reacciones. Muy bien. Entonces, vamos a tomar nota, ¿no?, de los esfuerzos. A ver, acá voy a sacar de aquí. Nos han dado unos datos el problema, ¿no? El esfuerzo normal. Sí, ¿Por qué le saco la raíz cuadrada? ya, es que estoy hallando la resultante de Cx, ¿ya? Es esta, ¿ya? O sea, la sumatoria de Cx y Cy, observa acá en la figura, estoy trazando un círculo morado. O sea, esta es la reacción C. Ah, ok, ¿Ya? perfecto. Es la suma de Cx y Cy. Ok. Listo. Ya, entonces vamos a tomar acá las fórmulas que habíamos visto en las diapositivas. ¿Ya? Entonces aquí teníamos que factor de seguridad, ¿ya? Acá factor de seguridad es igual, ¿no? También se le conoce como Fs, va a ser igual a, acá apuntemos, ¿no? Esfuerzo último sobre esfuerzo permisible. ¿Listo? Esfuerzo último sobre esfuerzo permisible. ¿Ya? Entonces, los esfuerzos no los podemos modificar. Entonces, factor de seguridad va a ser igual al esfuerzo último. Justo el esfuerzo le damos el símbolo sigma, ¿no es cierto? Y le vamos a poner una U. Y el esfuerzo permisible va a ser igual, ¿no? Esfuerzo sigma permisible, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué nos pide el problema? La parte A, ¿no? Nos pide determinar el diámetro de la varilla, ¿no? Si el factor de seguridad es 3.3, entonces acá lo voy a apuntar a la izquierda. Factor de seguridad 3.3, es un valor adimensional. ¿Qué más? Esfuerzo normal último, ¿no? Entonces acá vamos a poner el esfuerzo último, va a ser igual a 600. No, va a ser igual a 600. Ya está, 600 megapascales. Listo. Entonces, yo de aquí puedo sacar un esfuerzo permisible, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Reemplazamos acá. Factor de seguridad 3.3. El esfuerzo último va a ser igual a 600 sobre el esfuerzo permisible. Entonces el esfuerzo permisible va a ser igual a 600 entre 3.3. Entonces dividimos 600 entre 3.3 y me da un valor de 181.82, ¿no? Megapascales.
Listo, ese es mi esfuerzo último. Pero, ¿no? Lo que me está solicitando en la parte A es el área, ¿no? Entonces aquí había otra formulita, que esfuerzo va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a la fuerza, ¿no? En este caso, como estamos hablando de la varilla de acero AB, está sometida a la fuerza P, entonces el esfuerzo va a ser igual a la fuerza P sobre el área, ¿no? Entonces en este caso vamos a poner el permisible. Listo. Entonces, porque en la primera parte nos pide el diámetro, ¿no? Entonces, como estamos hablando de una varilla, eh, la varilla por si acaso tiene perfil circular, ¿ya? Entonces, vamos a dibujarlo. La varilla tiene un perfil circular o cilíndrico. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a hacer un reemplazo, ¿ok? Tengo ya el esfuerzo permisible. ¿Listo? El esfuerzo permisible es 181,82. Ya está. Y a ver, la fuerza P, ya la habíamos calculado, es igual a 40 kilonewton. Entonces un ratito a ver en qué fuerza está esto. Ya, 181 megapascales va a ser igual a 40 kilonewton sobre el área, que para este caso, como es una circunferencia, entonces va a ser pi a la cuarta por el diámetro al cuadrado. Ya está, entonces de aquí ya podemos despejar, ¿no es cierto? Pero yo creo que sería bueno ya que lo manejemos, a ver, yo creo que sería bueno que lo manejemos esto a ver, metros cuadrados. Ya, si yo multiplico esto, creo que nos va a dar el resultado mm, en milímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer la comprobación. Mm, a ver, a ver. Aunque sea. Ya creo que sí nos da. Pero para no tener problemas, mejor lo pasamos todo a sistema internacional, o sea, las unidades básicas fundamentales. Entonces, en este caso, 181,82 por 10 a la 6 pascales. ¿Ya? Entonces, 40 por 10 a la 3 newton, ¿no? Y pi cuartos sobre 4 diámetro cuadrado. Entonces, lo que yo voy a obtener acá, el resultado va a ser en- o sea, el resultado que me va a dar aquí la operación será pues en, en metros, ¿no? Vamos a tener en metros. A ver, vamos a despejar entonces, ¿ya? Entonces esto me va a quedar así. Diámetro, el diámetro va a ser igual a 40 por 10 a la 3 ah, sobre pi cuartos por 181,82 por 10 a la 6 y todo esto raíz cuadrada, ¿no? Porque si se fijan ahí estamos
estamos ahí al cuadrado, ¿no? Entonces, para obtener este diámetro hay que aplicar raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, reemplazo, a ver, raíz cuadrada de esto, 10 a la 3 sobre pi cuartos por 181,32 por 10 a la 6 y el resultado que obtengo del diámetro, ¿ya?, es de 0.01674 metros, ¿no? Que en milímetros puede ser igual a 16, ¿no? Recorrer como 3 veces, 3 puntos, 16,74 milímetros. ¿Listo? Entonces, a ver acá que había obtenido en el anterior. Ya, Profe, ese es, muchachos. ¿podría ¿Sí? poner las unidades en la antepenúltima parte, por favor? ¿Cómo se simplifican? Aquí arriba, Y en el diámetro, o sea, cuando ya despejó todo. Este es el el cálculo diámetro, final. Ajá. ya, Antes de hacer el cálculo cálculo, final. cálculo dimensional de esto. Ya, no es que se supone que todo, muchachos, lo hemos trabajado mire, por ejemplo, si trabajo en pascales, trabajo en newton, el resultado me va a dar en metros, ¿no? El diámetro. Ya, porque a ver, acá abajo yo tengo pascales. Pascal, que es newton sobre metro cuadrado, ¿ya? Y acá arriba tengo newton, ¿no? Sí, o sea, los 40 kilonewton, los 40 por 10 a la 3 son newton. Entonces, newton con newton se va y este metro cuadrado sube para arriba, ¿no? Sube para arriba. Y la raíz cuadrada de un metro cuadrado me va a quedar metro cuadrado, ¿no? No metro nada más, no, metro. ¿Ya? Entonces, por eso pongo ahí abajo metro. ¿Listo? Nada más. Ya está. ¿Ya? Entonces, el resultado me va a dar en metros las unidades. Listo. Esa es la parte A. ¿Ya? La parte A. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner aquí que esta es la parte A. Vamos a subrayar también, ¿sí? Para indicar que esa es la respuesta de la parte A. Muy bien, seguimos entonces, vamos con la parte B. ¿Ya? Nos pide, a ver, jugamos. El perno C será de acero con esfuerzo último de 350. ¿Ya? El esfuerzo último, pero encuentra el diámetro del perno C tomando en cuenta que el factor de seguridad con respecto al corte también será 3,3. ¿Ya? Entonces, el perno, como ven, está sometido a un esfuerzo de corte, ¿no? Está sometido a esfuerzo de corte. Entonces, aquí vamos a trabajar con tau, el símbolo tau. Entonces vamos a poner en verde. El Tao Tao. ¿Ya? El tau que nos da el problema es de 300, esfuerzo último, ¿no? Esfuerzo último es de 350 megapascales. ¿Ya? Y trayendo aquí la fórmula que hemos visto acá, factor de seguridad, ¿no? Acá tenemos con esfuerzos normales, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo, ¿ya? De factor de seguridad para el corte, ¿sí? Con cualquier esfuerzo. El factor de seguridad va a ser igual a el esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible. ¿Ya? Entonces, en este caso, esfuerzo de corte último sobre el esfuerzo de corte permisible. ¿Listo? Entonces, por si acaso, ¿cuál es el esfuerzo último? No se olvide. ¿Ya? El esfuerzo último es el esfuerzo en el cual se va a romper, ¿ya? Y el esfuerzo permisible es el que te dice, ¿no?
El del fabricante, a qué debes trabajar, ¿no? El máximo peso, o sea, es como ustedes, ¿no? Yo sé que muchos, ¿no?